¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Eh, Agradecidos con el Instituto Mexicano del Seguro Social que nos hace la invitación el día de hoy a participar en, en este espacio de concientización acerca del daño del tabaquismo en la salud pública. Me presento, soy el licenciado en enfermería Gibran Alberto Martínez Herrera, el cual el día de hoy pues va a estar en este espacio mencionando algunos datos importantes acerca del tabaquismo que hoy en día vivimos como sociedad dentro de de un rol en el cual nosotros como trabajadores de la salud también nos vemos involucrados y como profesionales del área de la salud pues tenemos también la responsabilidad de poder hacer pues en esos espacios informativos, ¿sí? Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes la participación. Vamos a iniciar con esta reunión y vamos a hablar acerca del daño del tabaquismo en la salud pública. Y para hablar acerca de ello, tenemos que tener en cuenta, a ver, ahí está. Tenemos que tener en cuenta que en México vivimos cifras que más adelante de este espacio vamos a estar considerando, pero vamos a ver que a medida de este espacio vamos a estar dando algunos datos importantes. Para empezar en este espacio vamos a hablar acerca del cigarro, que el cigarro sigue siendo una de las principales causas de muerte prevenibles en el mundo. Sin embargo, instituciones muy importantes como la Organización Mundial de la Salud, que nos marca pues estos temas de salud, nos dice que el tabaco pues tiene una afectación em, de morbilidad de más de 8 millones de personas en cada año, al menos en México. Y esto se impacta a 63 mil personas que mueren anualmente por causas atribuibles al tabaco. Entonces, partiendo de estas cifras, que sin duda son cifras que alarman, que preocupan, al menos en el área de salud pública, pues en este espacio o en esta presentación vamos a abordar la problemática desde distintos enfoques para comprender la urgencia y no solo saber estos datos, sino también el cómo actuar cuando nos veamos involucrados con algún familiar, con algún paciente o en alguna situación en la cual estemos pues vulnerables a estas sustancias o a estos tipos de pacientes. Bien, hablar de tabaquismo es hablar de antecedentes también en México. Esto nos remonta a una época prehispánica en el cual veíamos que el tabaquismo se usaba también para fines de rituales o medicinales. Hablamos también de la conquista y la colonia, donde se introduce en Europa. En el siglo XX se masifica su consumo a la publicidad y normalización social. Y hoy en día, en la actualidad, se reconocen sus efectos nocivos y es un problema de salud pública, pues no solo en México, sino también de manera mundial, de manera global, pues esto siempre va a tener pues un impacto en la sociedad. Bien, ahora veamos qué contiene el cigarro. El cigarro contiene más de 7.000 sustancias químicas, muchas de ellas, por supuesto, son tóxicas, y hoy en día la patología que tenemos más recurrente en las unidades hospitalarias, llámese en un segundo o en un tercer nivel de atención, pues son las patologías derivadas del cáncer, ¿no? Entonces, sabemos que un factor primordial en el tabaquismo, pues puede desencadenar ciertas patologías cancerígenas. Pero antes de llegar a este punto, hablemos acerca de cuál es la composición del cigarro. Bueno, la composición del cigarro, pues primordialmente tiene la sustancia de la nicotina, que es una sustancia adictiva que estimula el sistema nervioso central. Estamos viendo
toda la parte del sistema nervioso central que abarca el cerebro. Entonces, ahí al generarse estas sustancias, genera esta sustancia en especial de la nicotina, esta adicción en el tabaquismo. También tiene el alquitrán que contiene agentes cancerígenos que dañan el tejido pulmonar. Tiene monóxido de carbono, que es el gas tóxico que reduce la oxigenación en la sangre. Tiene amonio, tiene cadmio, arsénico y tiene sustancias venenosas presentes en productos industriales. Para hacer un poco más detallado esta lámina o esta información, a continuación les voy a presentar un video que nos explica más detalladamente cómo funciona esta composición del cigarro en el cuerpo humano. Bien, una información bastante corta, pero sumamente precisa y concisa de cómo es el actuar y cómo la adicción en el tabaquismo pues puede tener severos problemas crónicos en nuestra salud. Entonces, aquí está este video informativo. Bien, hay que considerar que cada inhalación que se introduce en estas sustancias del cuerpo y el ambiente, pues estamos afectando, nosotros pensaríamos en algún momento que solo estamos afectando nuestros pulmones y por supuesto que no. Por supuesto que hay otros daños que no solo están afectando nuestro sistema respiratorio, ¿no? Existen diversas enfermedades que pueden ser consecuencia de esto, como por ejemplo, el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Hoy en día es una patología también sumamente recurrente en personas ya de una edad avanzada que han sido fumadores o que han sido adictos a la nicotina, al tabaquismo y que tienen ya predeterminadamente, desde que llegan a las unidades hospitalarias, pues un mal pronóstico. Pero veamos más a detalle de qué es lo que de lo que trata el EPOC. Bien, aquí vemos como algunos signos o síntomas que nos presenta el EPOC, que por sus siglas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es aquí cuando el paciente ha sido un fumador activo ya pues bastante tiempo. Obviamente el pulmón empieza a tener un mal pronóstico, se empieza a debilitar, empieza a ya no tener la capacidad necesaria para poder hacer ese intercambio de gases y poder tener una respiración de manera correcta u oportuna, ¿no? Todo el intercambio de gases que hay de dióxido de carbono, esto deja de funcionar de manera completa. Entonces, vemos las características de un paciente con EPOC que llega con una dificultad respiratoria, que llega con cianosis, que llega en situaciones que muchas veces terminan con un apoyo de oxigenación avanzado, como puntas nasales, como una mascarilla reservorio, inclusive pacientes que ya pasan a una fase de ventilación mecánica por esta dificultad respiratoria debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, basándonos de esto, podemos ver que también estos efectos que se van a dar en el cuerpo
pues primeramente van a estar en los pulmones, que es el órgano diana más afectado en esta patología, que va a haber acá una dificultad para respirar debido al daño que van a ver en los alveolos, que los alveolos van a ser ese racimo de uvas que va a hacer que se haya o que exista ese intercambio gaseoso. Obviamente, al haber una degeneración, al haber un sistema afectado, pues la patología más predominante aquí es un cáncer pulmonar, que es la principal causa de muerte por cáncer en fumadores. El corazón, que también ustedes pensarían, yo les mencionaba hace un momento, pensaríamos que solo el pulmón va a estar afectado. No, por supuesto, todos los demás órganos van a estar en conjunto y van a tener una afectación cada uno de ellos. Entonces, el corazón va a ser, pues obviamente, tener una patología cardiovascular. Aquí el tabaco va a estrechar todo lo que son los vasos sanguíneos y eleva a su vez, al haber esa disminución en los vasos, obviamente el fluido o la sangre, pues ya no tiene esa capacidad para bombearse de manera correcta. Entonces, esto hace tiene una causa que va a hacer que eleve la presión arterial y pueda causar infartos. Muy bien. Enfermedades cardiovasculares, el cerebro también es un accidente cerebrovascular, mayor riesgo de bloqueo o ruptura de vasos en el cerebro, y otros como disfunción eréctil, infertilidad, enfermedades bucales y pérdida dental, que sin duda, la verdad, la mayoría de los pacientes que son ya, que tienen una vida de tabaquismo activa, lo podemos ver a simple vista, ¿no? Esas características, inclusive el olor que se queda impregnado en la ropa, en el paciente, es muy característico. Bien, entonces hablemos que en México el tabaquismo responde a varias enfermedades, como ya vimos que no solo afecta a un pulmón, no solo afecta a un sistema, sino afecta a varios. Entonces, hablemos cómo esto va a impactar en México. Las enfermedades cardiovasculares, vean, ocupan más del 30%, el cáncer de pulmón y otros tipos abarca un 25%. Las infecciones respiratorias como neumonía, bronquitis, abarcan un 10%. Daño en embarazo Con esa y palabra, recién Miguel. nacidos. Si no vuelvas a caer en este tipo de manipulaciones, no Daños en embarazo y recién nacidos y otras enfermedades. proteger. Bien, entonces aquí estas cifras, pues son cifras que impactan sin duda pues a México y nos pone también como en un tablero en el cual pues es un tema en el que tenemos que tratar o que tenemos que tener siempre presente, porque en muchas ocasiones esto en un primer nivel de atención de salud a veces pasaría por alto, ¿no? Pero por supuesto que no. Aquí estamos viendo que con estas cifras que tienen pues este impacto, pues nos podemos dar cuenta que desde el primer nivel de atención en salud tenemos que hacer una buena promoción, tenemos que hacer una buena prevención para que el paciente en su momento, que es lo que es nuestro objetivo, no llegue a un tercer nivel de atención con una consecuencia grave, ¿no? Inclusive a la muerte, ¿no? Ya cuando estamos hablando de EPOC, cuando estamos hablando de que hay una destrucción de alveolos, que ya pues el paciente ya no puede tener esa respiración de manera autónoma y tendría que hacerlo a través de máquinas, ¿no? Entonces, aquí sí es importante. El consumo de tabaco, por supuesto que causa cáncer en todo el cuerpo, inclusive en las cajetillas que venden hoy en día en cualquier establecimiento, ahí lo dice, el exceso de esta sustancia o el exceso del el consumo del cigarro puede causar la muerte, ¿no? E inclusive están ahí pues varias imágenes que de repente los que lo consumen pasan por alto, pero pues ahí está presente. Es verdad que fumar productos de tabaco, incluidos los cigarrillos y los puros, es la causa de casi 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón, pero el consumo de tabaco puede causar cáncer en casi cualquier parte del cuerpo.
Y aquí estábamos viendo, por supuesto, se afecta a diferentes órganos. Por supuesto que hay una disposición en cualquier sistema de nuestro cuerpo a que se desarrolle un cáncer. Puede ser en la boca, en la garganta, en la laringe, inclusive una leucemia, una leucemia mieloide aguda en el riñón, en el cuello uterino, en la vejiga urinaria, en diferentes órganos de nuestro cuerpo. Puede haber un desencadenante por solo el consumo del tabaquismo. Hablamos de muertes atribuibles al tabaquismo en México, como el cáncer de pulmón, las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades respiratorias y el tabaquismo. Aquí vean cómo las cifras que mayormente impactan con un 30% y un 25% son los cánceres de pulmón y las enfermedades cardiovasculares. El tabaquismo en jóvenes y mujeres es una tendencia preocupante. El consumo en adolescentes va en aumento pese a las regulaciones. Y las mujeres son blanco específico de campañas de cigarrillos light o femeninos. E inclusive ya tenemos hasta los vapeadores que entran aquí, ¿no? Que hemos estado ya escuchando mucho, que ya está prohibido las sustancias o estos dispositivos que son de moda. Inclusive me ha tocado ver a gente que tiene de colores y que prenden, y que tienen luz y que hacen más atractivo esta situación o este mal hábito más que nada, ¿no? Entonces, los datos claves es que uno de cada 10 adolescentes entre 2 y 17 años fuma. Imagínense nada más que a una edad temprana empiezan ya a tener el primer contacto con este tipo de sustancias. A mayor edad, mayor tasa de consumo y las mujeres presentan mayor riesgo de ciertos cánceres relacionados con el tabaco. Ahora, hablemos de inhalar humo, es ajeno, pero también enferma. Y es aquí donde entra el tabaquismo pasivo. Las personas que viven con fumadores tienen mayor riesgo de, por supuesto, asma infantil, que de repente pensaríamos que en las reuniones sociales no están fumando, pero y los niños están corriendo. Aguas, eso es tabaquismo pasivo. Entonces, desde ahí comenzamos a desencadenar ese tipo de problemática. Imagínense, entonces, infecciones respiratorias y muerte súbita en lactantes, imagínense en una edad muy temprana, el cáncer pulmonar y enfermedades cardíacas en adultos también es importante. El dato alarmante aquí sería que el 40% de los niños mexicanos están expuestos al humo y por supuesto en el hogar, o sea, por su propia familia, por los propios conocidos, ¿no? En un ambiente que de repente podemos pensar que es seguro, pero imagínense, ¿no? Estamos nosotros ocasionando un daño. A veces, yo creo que por la falta de información que no se tiene, pues podría llegar a suceder esto. Y, por supuesto, aquí no podríamos dejar de hablar de los costos económicos que tienen el impacto del consumo del tabaquismo. Y es que instituciones como la INEGI nos mencionan que 75 millones de pesos anuales es el costo estimado para México. Imagínense, en atención médica, en incapacidades, en pérdida de productividad y en muertes prematuras. En contraste, son los ingresos fiscales por venta de tabaco y no cubren ni el 40% de este gasto. Entonces, invertir en prevención y cesación es mucho más rentable a largo plazo. Y por supuesto, es lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Si lo empezamos a ver desde un primer nivel de atención, de promoción y prevención, sería más redituable para el sistema de salud de México poder prevenir y además tener una tasa más baja de mortalidad en este tipo de pacientes. Las acciones de prevención y control es el marco legal vigente que nos habla de la Ley General de Control de Tabaco que prohíbe fumar en espacios cerrados y la publicidad y venta a menores, que esto siempre ha sido así. Sin embargo, hay algunos establecimientos que no cumplen con esta normativa y aquí sí sería muy importante pues que las autoridades y las políticas públicas estén interesados más en este tema para que pues podamos erradicar toda esta problemática. El espacio 100% libres de humo, por ejemplo, hospitales, escuelas, transportes, hoy en día cafeterías, espacios que son cerrados, que a veces ya tienen un espacio destinado para que la persona que desea hacer
esta actividad puedan hacerlo a lo mejor alejado de las demás personas. Las campañas de concientización masiva son sumamente importantes, por eso me parece que el hacer este espacio y el hacer estas dinámicas de información del consumo del tabaquismo, de la composición y de cómo nos impacta como sociedad son importantes. Ojalá que toda la información que proporcionemos a través de esos espacios pueda llegar a más gente, inclusive a gente adolescente que como ya vimos y como nos marca la INEGI, que ya desde una edad temprana está ya muy marcado. Entonces, que toda esta información llegue a estos jóvenes o a estos adolescentes. Bien, conclusión, hablar del cigarro, hablar del tabaquismo es muy amplio, inclusive podemos tener ahí algunos debates, ¿no? Hoy en día de estos vapeadores, del consumo. Hoy en día tenemos una mercadotecnia importantísima en el tabaquismo. Hay de pepino, hay de sabores, de menta, ¿no? Hoy la mercadotecnia ha sido muy variada en este tema. Y esto es preocupante. Mientras más comercialmente, más empresas sigan fabricando este tipo de cigarrillo, este tipo de adicción que ya vimos, ¿no? Y todavía sí lo hacen más atractivo a las personas. Entonces, es un tema muy largo de hablar, pero en conclusión, el cigarro no solo mata a quien lo consume, también a su entorno, como ya vimos. Dejar de fumar mejora la calidad de vida desde el primer día. Invita a tomar decisiones saludables, cuidar a la familia y apoyar las políticas públicas. Que por supuesto, si hacemos una reflexión de que esta situación de salud pública puede mejorar, yo creo que hablamos inclusive hasta de mejorar el medio ambiente, la parte de sustentabilidad que hoy en día las Naciones Unidas nos marcan que en el 2030 tenemos que mejorar el clima, toda esta parte ecológica, esta parte que necesitamos ir teniendo mejores prácticas y mejores hábitos para que en este año podamos lograr pues bajar niveles de contaminación, ¿no? Que también es un tema que nos puede llevar en relación a esto. Entonces, agradecerles este espacio. Ha sido una información muy clara, muy concisa, de mucha reflexión, de cifras que son sumamente verídicas y que también, pues, que toda esta parte o esta información nos lleve nos lleve a a que seamos más conscientes de la sociedad que estamos viviendo y que estas prácticas, si alguno de nosotros lo realizamos, también veamos la mejor manera y alternativas para poder dejar o eliminarlo. Entonces, muchísimas gracias. No sé si antes de despedirme alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, licenciado. Yo tengo un par de preguntas. La primera Claro. es, bueno, ya que nos explicó todos los componentes del cigarro, pues yo me pregunto, de todos, ¿cuál es el más o cuál sería el más peligroso? ¿Cuál sería más? Mira, la sustancia, como ya mencioné, como ya habíamos mencionado, la nicotina es sin duda, yo creo que la sustancia más adictiva, porque ya que esta es la que actúa a nivel del sistema nervioso central. Y cuando se genera esta adicción, el paciente es muy complicado que pueda dejar esa sustancia muy rápido. Entonces, yo diría que la nicotina es el componente más peligroso del tabaquismo. Muchas gracias, licenciado. Igual, una pregunta más. Bueno, Claro. pues estuvimos viendo cómo incrementó el tabaquismo entre mujeres y adolescentes. Bueno, yo le pregunto, ¿por qué usted considera que es por moda o por qué se da esto? Ok, ¿por qué mujeres tienen estos factores más de riesgo, verdad? Claro. Sí, bien. Sin duda, en mujeres se vuelve aún más vulnerable esta adicción, ya que, pues, obviamente la parte de
que vemos en cuestión de la composición, obviamente, de hormonas, de una fisiología más centrada en la mujer, pues aquí veríamos la, que esta sustancia, al tener el contacto con este organismo que es más vulnerable en cuestión de hormona, en cuestión de fisiología, pues sí hace que tenga mayor factor de riesgo. Inclusive las tasas de incidencia que nos marcan de mujeres adictas al tabaquismo son mínimas, pero sí las hay, ¿no? Y son más los hombres los que tienen la adicción al tabaquismo, pero bueno, en cuestión a las mujeres sí se vuelven más vulnerables, obviamente por toda esta parte de hormonas y por toda esta parte de fisiología que tienen, ¿no? Entonces, el cambio ahí en la parte hormonal sí juega un papel determinante en el tabaquismo. Muchísimas gracias, licenciado, por su respuesta. No, al contrario. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Yo sí quisiera preguntar, licenciado, ¿me escucha? Sí, claro, adelante. Ok, yo quisiera saber o si qué consejo le daría usted a alguien que quiere dejar de fumar, pero que tiene miedo de fallar. Bien, es importante buscar siempre el apoyo importante, saber localizar nuestra red de apoyo, ¿sí? Saber que si o en algún momento, si no existe una red de apoyo, buscar ayuda a la persona que más necesitemos. Hay muchas alternativas para poder dejar de hacer, de dejar de hacer esta práctica o este hábito, más que nada, o esta actividad. Bien, yo le daría el consejo de que sí se puede, de que sí se puede y que existen alternativas, inclusive con apoyo de psicología, con apoyo médico, con apoyo clínico, con apoyo terapéutico, y que conozco a personas, a pacientes que han podido lograr dejar de fumar, ¿no? Porque muchas veces ya se vuelve un hábito muy consecutivo y dicen, no, pues ya no puedo, necesito fumar para sentirme bien, ¿no? Y sin duda, existen otras alternativas, buscar actividades recreativas, buscar actividades que puedan sustituir esta práctica para poder ir dejando de manera paulatina. Es un trabajo duro, es un trabajo pausado, no puede ser de la noche a la mañana, pero sí hay que ir disminuyendo de manera paulatina este hábito. Y por supuesto que se puede lograr. Y el mayor consejo es ese, ¿no? El que no tengan miedo a fallar. Y que esto va a tener un beneficio importante para su vida. Ok, muchas gracias, licenciado, era todo. Muchas gracias. Pues bien, agradecerles a todos pues la asistencia que tuvieron en este espacio. Espero que en algún otro momento podamos compartir más información de diferentes temas y pues agradecerles. Me despido de ustedes, que tengan un excelente día. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias, hasta luego.